John Vinuesa, representante de la provincia de Chimborazo y ponente de este informe que fue trabajado en la Comisión de Desarrollo Económico. En el uso de la palabra, la asambleísta Viviana Veloz. Por secretario, unas diapositivas, si las pueden por favor proyectar. Señor secretario, por favor, proceder. Con su autorización procedemos. Podríamos ir directo a la diapositiva número 5, señor secretario. ¿Por qué se debe derogar el decreto Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-2019? Y vamos a explicar 5 razones que son muy fáciles de entender. Primero, estoy en el uso de la palabra, señora legisladora, por favor. 5 razones para derogar la ley de impuestos del presidente Guillermo Lasso. La primera es no cargar el impuesto a la clase media. Segundo, proteger los recursos no renovables como el petróleo. Tercero, incorporar a los microempresarios y emprendedores a la economía formal. Cuarto, mantener la progresividad de los impuestos. Quien más tiene, evidentemente, es quien más debe pagar. Y quinto, incentivar la economía de nuestro país. Ahora bien, se ha dicho por el legislador Vinuesa lo que dice el artículo 140. Y quiero iniciar diciendo que en ninguna parte de ese artículo dice que hay que archivar. Dice que estos proyectos de ley la Asamblea tiene que aprobar, modificar o negar. Y en ese contexto nosotros ni aprobamos y sí negamos de acuerdo a la moción presentada por el legislador Esteban Torres, que obtuvo 90 votos de respaldo. Pero que lamentablemente y curiosamente, en el comunicado que se le envió al presidente de la República, Guillermo Lasso, la expresidenta de este Parlamento omitió en ese comunicado poner que ese proyecto de ley fue negado y que eso también tiene que ser materia de investigación porque es un error gravísimo omitir lo que el Pleno de esta Asamblea negó mediante esa moción. También, como muchos ya saben, ya ha pasado casi 7 meses desde que se recauda estos impuestos. Y lo que es evidente es la afectación a los sectores medios, a los artesanos, a los microempresarios, a los trabajadores, a todos los ecuatorianos. Y que esto aniquila a la clase media. Sí, cada fin de mes, gracias a este proyecto del presidente Guillermo Lasso, se le arrebata a los trabajadores y a sus familias parte de sus ingresos mensuales. Y ellos ven con desesperanza cómo se reduce este ingreso por el alza precisamente de este impuesto, mientras que a los grandes herederos, a través de este proyecto de ley, se les perdona del pago del impuesto a la herencia. Estas son precisamente las desigualdades y las inequidades que deben de desaparecer del modo como conducen al Estado. Le agradecería al señor secretario que siga proyectando las diapositivas. Es decir, compañeros legisladores, con esta reforma el Estado esperaría recaudar 108 millones de dólares, que parece bastante, pero sin embargo, escúchese bien, perdonaron a las telefónicas 60 millones de dólares, correspondiente a la contribución por concentración de mercado y la mitad del 1% que les permite, entre comillas, invertir en ciertos proyectos de manera directa. Además, como lo dije antes, la excepción del impuesto a la herencia a los legitimarios directos implicaría una pérdida para el Estado anual de 50 millones de dólares. Y aquí también hago énfasis, existe conflicto de intereses por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso, porque a través de este proyecto de ley también se busca beneficiar a su esposa y a sus hijos. Entonces, compañeros legisladores, matemática pura y simple. 108 millones son para cubrir y con déficit. 110 millones, es decir, la clase alta por sobre la clase trabajadora, por sobre los que menos tienen. El incremento del impuesto a la renta es inversamente proporcional a los gastos de una familia. Y es evidente que de ese salario los trabajadores lo utilizan para cubrir la canasta básica, la educación, la salud, las medicinas, el vestido, y eso debería ingresar como deducciones al impuesto a la renta. Pero con este decreto ley solo se ha legalizado otra reducción salarial al impuesto a la renta. Además de eso, exclusivamente para pagar los rubros
a las personas que tienen a su cargo enfermedades, con personas con enfermedades con discapacidad o de enfermedades catastróficas, evidentemente su gasto en salud también supera esos límites establecidos y que hoy no cuentan dentro de las excepciones dentro de este proyecto de ley que entró de manera arbitraria por el Ministerio de la Ley en vigencia. Y en realidad lo que aquí vemos claramente, compañeros legisladores, es un atraco a la gente por parte de este gobierno. Les arrebatan un beneficio laboral como es el del 13º sueldo, porque con ese rubro precisamente tienen que pagar el alza del impuesto a la renta cada año. Le agradecería que proyecte la diapositiva 9. Además, con este decreto ley se establecieron una serie de reformas a las leyes sobre nuestros recursos no renovables. En el caso del petróleo y el espectro radioeléctrico se modificaron las leyes de hidrocarburos, la ley de telecomunicaciones y en la actualidad, frente a los incrementos del precio del petróleo, el Estado ecuatoriano se queda con la totalidad de los ingresos de ese incremento. Pero con el cambio de los contratos de prestación de servicios por los de participación, se pretende de la manera más absurda, ligera y obscena regalar estos excedentes que en la actualidad recibe el Estado ecuatoriano sin que exista ninguna contraprestación equivalente. Y es muy peligroso, colegas legisladores y pueblo ecuatoriano, que el cambio de contrato se realice en una negociación entre el Estado y la contratista sin que exista un concurso público en donde varios oferentes puedan proponer incluso una mejor ganancia para el Estado. ¿Qué oscuros intereses deberá existir de por medio para que el gobierno pretenda privatizar los recursos no renovables? Y asimismo, el RISE o el régimen impositivo simplificado tenía como finalidad principalmente incorporar a pequeños comerciantes y emprendedores a la economía formal, pero ahora quizá se está haciendo todo lo contrario. El efecto de esta reforma es llevar a estos empresarios de nuevo a la informalidad para no tener que cumplir con los costos que implica aplicar el régimen ordinario RISE, que era además una ayuda para los pequeños empresarios cuyos ingresos no superan los $60.000. Y por otro lado, también se elimina la exoneración del impuesto a la renta de 3 años que tenían las microempresas. Es decir, la nueva propuesta del Ejecutivo no solo que mantiene el 2%, ahí también el gobierno le miente a los ecuatorianos. No han eliminado el impuesto del 2%, es una falacia, tan solo lo han cambiado de nombre. Ahora grava también a las empresas que antes estaban exoneradas y así una empresa que tenga pérdidas pero haya hecho ventas por $300.000 deberá pagar, aún con pérdidas, casi $3.000 de impuestos. Son varias las afectaciones, colegas legisladores, que trae este proyecto de ley que se promulgó de manera arbitraria, y no me canso de decirlo porque sí, entró en vigencia de manera arbitraria con la complicidad de quien presidía este Parlamento. ¿Y qué contiene este decreto ley? Pero por honor al tiempo he clarificado un poco de aquello de lo que más afecta al pueblo ecuatoriano. Y antes de que muchos quieran intentar interpretar la normativa legal exclusivamente por sus propios y mezquinos intereses, les recuerdo nuevamente lo que dispone el inciso final del artículo 140 de la Constitución. Cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la Presidenta o Presidente de la República lo promulgará como decreto ley y ordenará su publicación en el registro oficial. La Asamblea Nacional podrá en cualquier tiempo modificar o derogarla con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución, y es precisamente lo que nos encontramos haciendo ahora en este primer debate, conociendo el informe para poder recoger los aportes y las observaciones y proceder también después con el informe al segundo debate y se pueda sacar de los hombros de la clase trabajadora y de la clase media el peso del Estado. Este debe ser impuesto sobre los 300 grandes grupos de poder, sobre los que más tienen y sobre lo que históricamente el gobierno de Moreno y este gobierno les siguen perdonando a través de los impuestos. Y es más, colegas legisladores, tenemos precedente legislativo. En el anterior periodo, asambleístas de la bancada de Creo, Fabricio Villamar y Homero Castanier, presentaron un proyecto de ley respecto al proyecto de la ley reformatoria, la ley de fomento ambiental, más conocida como Impuesto Verde, y que ese proyecto de ley también fue derogado por la Asamblea. Si antes se podía, ahora ¿por qué no? Qué grave contradicción. Cuando nos conviene sí y cuando no, entonces queremos mandar interpretar la Constitución a la Corte Constitucional por determinados artículos.
Finalmente, colegas legisladores, hago un llamado a actuar con coherencia, congruencia, con verdad, con lealtad con el pueblo ecuatoriano, que debemos continuar con el tratamiento de este proyecto de ley derogatorio para regresar a las disposiciones legales que estaban en vigencia hasta antes de que entrara este paquetazo como decreto ley. En mi calidad de proponente estaremos dispuestos siempre a recibir los aportes y las observaciones, y creo que todo este Parlamento debe actuar conforme la historia lo amerita. Los ecuatorianos no pueden sostener el peso de la crisis económica. Eso es totalmente vergonzoso por parte de este gobierno. Este impuesto debe ser cargado a los que más tienen. Muchas gracias. Tiene la palabra.